maldito. Había una vez un antiguo y misterioso libro, conocido como el libro maldito, que yacía escondido en las sombrías profundidades de una biblioteca abandonada. Nadie sabía quién lo había escrito ni cuándo, pero se decía que contenía historias macabras y horripilantes que habían sido prohibidas por la sociedad debido a su contenido siniestro. Un día, un joven llamado Juan, curioso y temerario, descubrió el libro mientras exploraba la biblioteca. La portada del libro estaba adornada con runas incomprensibles y relieves de criaturas monstruosas. Intrigado, Juan lo tomó y comenzó a leer una de las historias. A medida que sus ojos recorrían las páginas, la habitación a su alrededor se volvía cada vez más oscura y fría. De repente, el personaje principal de la historia cobró vida, emergiendo del libro en una neblina espesa y sombría. Era un ser oscuro y retorcido, con ojos sin vida y una sed insaciable de sangre. El ser miró a Juan y sonrió, revelando filas de dientes afilados. Aterrorizado, Juan intentó huir, pero se encontró atrapado en una pesadilla viviente. Las criaturas de todas las historias del libro comenzaron a emerger, trayendo consigo el horror que habían experimentado en sus relatos. Monstruos, fantasmas y asesinos en serie acechaban por cada esquina, persiguiendo a Juan con la intención de llevarlo al mismo destino trágico que sus personajes. Juan se dio cuenta de que solo había una forma de detener la pesadilla, encontrar una manera de regresar a las páginas del libro. Con valentía, se aventuró a través de las historias, enfrentando aterradoras pruebas y desafíos. Cada página que pasaba, cada historia que vivía, lo llevaba más cerca de su objetivo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de horror, Juan encontró la historia original que lo había sacado del libro. Con determinación, leyó las palabras finales y, en un torbellino de oscuridad, todo regresó al libro, los personajes y el horror quedaron atrás. Juan dejó el libro maldito donde lo encontró, en la biblioteca abandonada, y se aseguró de que nadie más sufriera sus terribles consecuencias. Nunca más volvió a abrir sus páginas, sabiendo que el mal que contenía era demasiado peligroso para liberar. La maldición del libro había sido contenida, pero su historia continuó siendo un oscuro y aterrador secreto en sombras de la biblioteca.